Un cordial saludo de parte de los estudiantes del segundo A de Economía. Nosotros vamos a continuación a exponer sobre la Escuela Mercantilista. Nuestro grupo está conformado por Anthony Guevara, Chávez Natalia y Gallegos Viviana. El mercantilismo. La doctrina económica conocida como mercantilismo apareció entre la Edad Media. El mercantilismo data aproximadamente entre 1500 a 1776. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la escuela mercantilista? La autosuficiencia de la comunidad feudal lentamente le cedió el paso al nuevo sistema del capitalismo mercantil. Las ciudades que tenían un crecimiento gradual durante la Edad Media aumentaron en importancia. El comercio floreció, tanto en el interior de cada país como entre países. El descubrimiento del oro en el hemisferio occidental facilitó el creciente volumen de comercio. La producción era a pequeña escala. También comenzaron a surgir los estados nacionales, y los más poderosos de ellos adquirían colonias y esferas de influencia. La segunda pregunta cuestiona cuáles eran los principios fundamentales de la escuela mercantilista. Como primer punto tenemos el oro y la plata son la forma más deseable de riqueza. Esto quería decir que los mercantilistas tendían a igualar la riqueza de una nación con la cantidad de lingotes de oro y plata que poseían. Como segundo punto tenemos al nacionalismo. Todos los países no exportaban simultáneamente más de lo que importaban. Como tercer punto tenemos importación libre de impuestos de materia prima que no se produce domésticamente, la protección de bienes fabricados, la materia prima que se podía producir domésticamente y la restricción a las exportaciones de materia prima. Como siguiente punto tenemos el colonialismo y el monopolio del comercio. Los comerciantes capitalistas favorecían la colonización y querían mantener a las colonias eternamente dependientes de la madre patria y subordinadas a ella. Como siguiente punto tenemos la oposición a peajes internos y otras restricciones sobre el movimiento de bienes. El siguiente punto es un poderoso gobierno central. Era necesario un poderoso gobierno central para promover las metas del mercantilismo. El gobierno les otorgaba privilegios a los monopolios y a las compañías dedicadas al comercio exterior. En el último punto tenemos la importancia de una población grande y que trabaja arduamente, a quienes beneficiaba o trataba de beneficiar la escuela mercantilista. Esta doctrina beneficiaba a los comerciantes capitalistas, a los reyes y a los funcionarios de gobierno. En específico favorecía a quienes eran más poderosos y tenían los monopolios y privilegios mejores. ¿En qué forma la escuela mercantilista era válida, útil o correcta en su época? Los argumentos a favor de la acumulación de lingotes de oro y la plata, aun cuando estos eran muy exagerados. En las guerras del combate, estos eran financiados según los gastos que se iban dando o surgiendo, y los lingotes proporcionaban una reserva que se podía utilizar para contratar y mantener soldados. La escuela mercantilista era válida por su liquidez internacional en forma de metales preciosos. Además que los lingotes tenían una importancia considerable para hacer pagos internacionales. Y por último, el volumen de producción no solo se expandía, sino que también el hogar autosuficiente se sentía atraído hacia la economía de mercado. A continuación, mi compañera Natalia. Bien, una de las preguntas en cuestión es ¿qué principios mercantilistas se convirtieron en una contribución perdurable? Los mercantilistas hicieron una última contribución a la economía, haciendo hincapié en la importancia del comercio internacional, en primer lugar. También desarrollaron la noción económica contable, que en este caso se llama la balanza de pagos entre una nación y el resto del mundo. Influyeron permanentemente en las actitudes hacia el comerciante, promoviendo el nacionalismo. Los mercantilistas en este caso les dieron también respetabilidad e importancia a los comerciantes, que en este caso era una ley promovida por ellos. Bueno, bien, Thomas More, que es el primer personaje que vamos a ver, nació en 1571 y falleció en 1641. Fue un hijo de un comerciante de textiles inglés
Él adquirió su riqueza y su reputación cuando era comerciante en Italia y Cercano Oriente, que también influenció para sus ideas mercantilistas. Bien, una de sus obras y más grandes ideas mercantilistas fue en 1621, publicó en una revista en donde argumentaba que siempre y cuando las exportaciones totales excedieran a las importaciones, el drenado de metálico de un país en cualquier área de comercio no importaba. Moon también analizó la balanza comercial total de Inglaterra, que fue una de las ideas principales que fue aportada a la economía por el mercantilismo. El énfasis de Moon era en la compra y la venta como una utilidad. Gerald Malines, quien falleció en 1641, nació en Amberes, Bélgica, de padres ingleses. Regresó a Inglaterra y se convirtió en mercader en comercio extranjero. Bien, sus ideas con el mercantilismo es que prestó sus servicios como comisionado al comercio inglés en Bélgica, pero esto no funcionó como experto en relaciones de la Casa de Moderna y comisionado de asuntos de la Casa de la Moneda. Malines también promovió la idea de que la regulación de bienes por el gobierno era necesaria para asegurar las exportaciones de elevada calidad. Bien, la noción mercantilista de la que más dinero en un país aumentaría los precios y estimularía los negocios fue desarrollada por En Cuestión Miles. A continuación, mi compañero Anthony. Como siguiente personaje tenemos a James Baptiste Colbert, que fue un político, jurista y economista francés. Él nació el 29 de agosto de 1619 en Reims, Francia, y fallece el 6 de septiembre de 1683 en la ciudad de París. Colbert fue un defensor de la acumulación de lingotes, que son barras de oro o plata, y él creía que la fuerza de un Estado depende de sus finanzas. Sus ideas mercantilistas fueron que la fuerza de un Estado depende de sus finanzas, que una nación solo se podía enriquecer a costa de otra, y por último estaba a favor de una población numerosa, trabajadora y mal pagada. Como siguiente personaje tenemos a Charles Thévenot, quien fue un economista y político inglés, nacido en la ciudad de Londres, Inglaterra, el 17 de noviembre de 1656 y fallece el 6 de noviembre de 1714. Gran parte de su vida la pasó en varios puestos de gobierno que se encargaban tanto de impuestos, importaciones y exportaciones, y contribuyó al argumento de laissez-faire, una expresión francesa que significa dejar hacer. Esta se refiere a una completa libertad en la economía y una mínima intervención por parte de los gobiernos, en donde sus principales ideas mercantiles fueron que se debía exportar bienes con mayor valor agregado y disminuir o evitar por completo las importaciones. Fomentar saldos positivos en la balanza comercial, ya que disminuiría las tasas de interés, y expresó que las riquezas de un país se vale de lo que ésta produce y no por su oro o plata. Y por último tenemos a William Petty, quien fue un filósofo, médico, economista y estadístico inglés, que nació en la ciudad de Romsey, Inglaterra, el 26 de mayo de 1623 y fallece en Londres el 16 de diciembre de 1687. Fue un mercantilista que ofreció nuevas ideas precursoras de la economía clásica. Y durante su vida, William desempeñó en múltiples actividades, tales como marino, física, profesor de anatomía, inventor, entre otras, en donde sus ideas fueron que estaba a favor de un comercio exterior más libre, que los bienes importados causarían impuestos, y a favor de una población numerosa y la disminución de las tasas del desempleo. Esta fue la presentación de nuestro tema. Gracias por observar nuestro video.